Soy Gustavo Pinzón, director general de Proyecto Ítaca y responsable de uno de los productos que tenemos en el mercado que se llama Periplia. Somos una compañía Bexesper, que es una comunidad de expertos en transformación digital, y particularmente el día de hoy queremos compartir con ustedes un esquema modelo y una teoría alrededor de una construcción que hicimos alrededor de People Analytics. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, pues lancémonos a conversar de People Analytics. ¿Qué vamos a ver en esta charla o a escuchar en esta charla del día de hoy? Son 4 grandes bloques. Primero vamos a ver algunas cifras de People Analytics. Vamos después a hablar un poco cómo es la gestión del talento humano tradicional versus la gestión basada en datos. Y vamos a tocar uno de los elementos más interesantes del análisis de datos, que es caso, patrón y visión holística. Luego vamos a conversar de el método Periplia 12 Square para People Analytics, que es la metodología que nosotros hemos desarrollado y definido justamente para construir preguntas inteligentes alrededor de la analítica de datos, pero particularmente alrededor del People Analytics. Y como cierre, vamos a tocar un concepto que se llama panel de proporción, que incluye un modelo, digamos, general de cómo uno debe ver la información de manera holística y cómo cambia o se modifica cuando uno ya le incluye justamente la información de las personas. Entonces, esos van a ser los 4 grandes bloques. Los voy a ir recordando a medida que vamos avanzando en la conversación. Pues muy bien. Entonces, pues vamos con las primeras cifras de People Analytics. En particular, hay algunos micrófonos que están abiertos para que por favor me ayuden a cerrarlos. Perfecto. A través del chat pueden hacer las preguntas que consideren y estaremos atentos a ellas. Aquí que tienen a sacar algunas cifras. Creo que tengo a Angélica con el sonido abierto. Angélica y alguien con sonido abierto para que me ayuden, por favor, para que el sonido le llegue bien a todo el mundo. Listo. Pues nada, algunas cifras. Rápidamente con Periplia vamos a plantear algunas cifras interesantes alrededor del tema de People Analytics. Esta es una supremamente poderosa y es que en un estudio de productividad laboral del Conference Board del año 2016, se encontró que la productividad de los trabajadores en Colombia es apenas de un cuarto de la productividad de los trabajadores en los Estados Unidos. Y esto es un indicador muy, muy fuerte porque pues están planteándose que probablemente en Estados Unidos los trabajadores tienen una eficiencia o incluso eficacia de 4 veces más que la de un trabajador en Colombia. Y si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, pues la información todavía puede ser más complicada. Suena un poco salvaje pensar que somos 4 veces menos productivos, cuando además los colombianos nos tildamos de ser muy, muy trabajadores, que es distinto a ser muy trabajadores a ser muy productivos. Seguramente aquí vamos a tocar algunos elementos financieros que tendremos cuando hablemos del panel de proporción, este tema que vamos a mirar al final de nuestra charla. Vamos a validar si efectivamente esto, que puede ser tan doloroso desde el punto de vista, digamos, del ego del trabajador colombiano versus al trabajador norteamericano. Sin embargo, lo de fondo aquí es claramente en una sociedad como la norteamericana y en un modelo de productividad como el norteamericano, pues se plantea que la capacidad de trabajo no es lo que hace el resultado, sino probablemente la capacidad de innovación, el uso de metodologías, el hecho de poder trabajar modelos más interesantes de los que eventualmente en un país latinoamericano podamos tener. Entonces, ahí les dejo esa cifra que es muy relevante. Recuerden que la vamos a ver al final. Si una compañía fortalece el nivel de competencias de su talento humano, según Gallup, en el 2017, plantea que la productividad puede crecer un 18%. Entonces, si lo ponemos en contraposición a la diapositiva anterior, donde decimos que la productividad puede ser, frente a una economía como la norteamericana, de 4 veces menos que ellos,
tenemos la posibilidad de que si trabajamos en las competencias del talento, es muy probable que tengamos un crecimiento del 18%. Eso querría decir que si quisiéramos alcanzar en productividad, en este caso, a los norteamericanos, tendríamos que hacerlo probablemente en casi 16 años, bajo el supuesto de que ellos se mantuvieran como están. Sin embargo, lo que se plantea es mejoren las competencias del talento humano y la productividad de su organización o de su país puede crecer en esta cantidad. Sigo botando cifras y poniéndolas sobre la mesa. Esta también es muy, muy interesante y probablemente pega muy duro, y es solamente 3 de cada 10 personas que están trabajando están totalmente comprometidos con la empresa. Esto es un estudio muy reciente de AON del 2018 sobre las tendencias del compromiso global de los empleados. Esto es a nivel mundial, entonces claro, hay un sesgo porque seguramente habrá países donde este resultado pues sea un poco mejor, o incluso otros que lo tienen un poco peor. ¿Qué está diciendo? ¿Que los otros 7 no están comprometidos? No, que no están comprometidos totalmente. Seguramente habrá un grupo que estará comprometido parcialmente, pero sí se sabe que al menos el 1.5 de los empleados de una compañía están no solo no comprometidos, sino es que no les interesa probablemente trabajar en la compañía, y es muy sorprendente porque de hecho lo están haciendo. Entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo puede ser una empresa productiva si su equipo de trabajo no está 100% comprometido? Y mucho del trabajo que tienen que hacer las áreas de talento humano seguramente es trabajar en ese compromiso para mejorar la productividad de las organizaciones. Entonces ahí van 3 cifras muy, muy fuertes que creo que hay que tener muy en cuenta porque nos empieza a hablar un poco de la relevancia de la gente en las empresas y cómo esa valoración del People Analytics debería funcionar adecuadamente. Otra cifra adicional que puede ser muy, muy interesante de un trabajo que hizo el Predictive Analytics in Human Resources en un tutorial de 7 casos de estudio, uno particularmente el de Google, que es muy reconocido, pero me sorprendió una información allí que quería compartir con ustedes, y es que el análisis predictivo de recursos humanos de Google dice que quien no consigue una promoción en 4 años tiene una altísima probabilidad de abandonar la compañía. En otras palabras, Google, con toda su información alrededor de sus propios empleados, puede predecir con anticipación que si un empleado no llega a lograr esta promoción, en 4 años lo va a perder. La gran pregunta es si Google quiere perder ese recurso o no lo quiere perder. En ese sentido, como es una organización como la mayoría, piramidales, aunque evidentemente Google se autodenomina pues un grupo de trabajo muy plano, lo que sí es cierto es que Google tiene que trabajar para estas personas en el sentido de hacia dónde las va a hacer crecer, porque si no hay suficientes espacios de promoción, ¿a dónde las llevo? Por eso Google ha implementado algunas acciones muy interesantes, entre esas y muy reconocidas, como que a los trabajadores les dan un 20% de su tiempo para ser utilizado en sus propios proyectos, sus propias iniciativas, e incluso Google está dispuesto a invertir en esas iniciativas e incluso a ser socio de esas iniciativas. Eso con el fin de decirle a estas personas, mire, usted puede ser el dueño de su propia compañía y Google está dispuesto a compartir o a ser socio o a acompañar este proceso, y pues imagínense la maravilla poder uno ser socio de una empresa como Google, una de las empresas más valoradas en el mundo, que siempre tienen la pelea de esa valoración con una empresa como Apple e incluso como una empresa como Amazon. En ese sentido, es empezar a predecir información a futuro y poder anticiparse. O sea, es decir, con esta información, Google ya tiene que empezar a trabajar con las personas que seguramente lleven 3 años en la compañía o que estén cercanos a los 4 años, y seguramente trabajar muy tempranamente en los empleados que recién ingresan a la compañía, justamente para buscar su retención. Por supuesto, también se habla de retención deseada y retención no deseada, pero en este caso particular vamos a suponer que es sobre la retención deseada. Otra cifra muy interesante que me sorprendió muchísimo y me sorprendió sobre todo porque no es tan reciente como uno quisiera, es casi de hace 10 años. Esto es una información de Davenport, Harrison, Shapiro. Davenport es probablemente el gurú de la analítica de negocios en el mundo, y encontró que en Best Buy, una
compañía del tamaño de comercializadora pues, de muchos productos, pero en particular de productos electrónicos, encontró que solo mejorando el compromiso en un 0,1%, ese mejoramiento de ese compromiso de los empleados le impacta en $100,000 por año de ingresos operacionales en una tienda. Y eso sorprende mucho porque es una relación muy pequeñita en términos de compromiso versus el resultado de la tienda. Por eso, Best Buy tomó la decisión de que, a diferencia de lo que hacemos en muchos países y en muchas empresas, y es hacer nuestra encuesta de clima organizacional cada año, la hace cada 3 meses porque este es un indicador con el que tienen que actuar muy rápidamente, casi que tienen que armar como un grupo de acción inmediata frente a una tienda que empieza a bajar su compromiso, así sea unos pequeños porcentajes, para trabajar con ellos y entender qué está pasando y seguramente buscar cómo mejorar ese compromiso muy rápidamente porque el impacto se mide en dinero a final del año. Esto para hablar un poco de una compañía del tamaño de Best Buy en los Estados Unidos y haciendo referencia nuevamente a esa primera diapositiva donde decíamos que los trabajadores de los Estados Unidos son 4 veces más productivos que los trabajadores colombianos según el estudio que mencionamos al comienzo de la charla. En ese sentido, esto es lo que hace que seguramente empresas norteamericanas reaccionan rápidamente para que esa eficiencia se genere. Es decir, empiezan a ver que el termómetro de compromiso baja, actúan inmediatamente con acciones de varios tipos, tanto de corto como de mediano como de largo plazo en términos de competencia, e inmediatamente la productividad de los almacenes pueden terminar subiendo en $100,000 por año, basta básicamente con mejorar 1.1. Eso también suena muy, muy sorprendente. Este es uno mucho más cercano, esto es en las empresas de Telefónica aquí en Colombia, compañía en la que tuve la fortuna de trabajar por varios años, pero me sorprendió de un colega mío que es Álvaro Ramírez, que el año pasado en el Congreso de SAS hizo una presentación sobre un ejercicio de analítica de datos muy sencilla que hicieron en Telefónica, y fue que tomaron las horas de entrada y salida de las personas a través de la tarjeta automática que tienen los empleados y hicieron un cruce de información frente a los sitios de vivienda y a su núcleo familiar para encontrar que había un problema muy complicado, particularmente en la ciudad de Bogotá, donde el proceso o la movilidad es tan complicada, y plantearon que personas que vivían muy lejos de la oficina central de Telefónica, pues tenía que pasar entre hora y media y 2 probablemente en un transporte tanto de ida como de venida, que eran casi 4 horas o 3 horas y media, en cuyo caso empezaron a zonificar a esas personas y a entender también de acuerdo a su labor en dónde deberían estar o a qué horas deberían estar en la compañía. Por tal razón tomaron la decisión de armar 4 horarios distintos, unos que arrancan en una jornada muy, muy temprano en la mañana, que muchas pues, fueron agradecidos con eso, puesto que pues, se les redujo la movilidad, digamos, a un tiempo muy, muy bajito y que al regresar a su casa tipo 3:30, 4 de la tarde, pues también lo encontraban de la misma manera. En ese sentido, no solo se mejoró, digamos, pues la relación en términos de horario laboral frente a horario o trabajo o visión familiar, digamos, de este trabajador, sino que empezaron a generar una mejor productividad. Entonces, esta fue una acción puntual que se hizo con una pequeña analítica de datos y una analítica muy sencilla alrededor de la información sociodemográfica de las personas. Pero no todos son tan buenas o tan malas noticias dependiendo de cómo se vean. Y quiero contarles que según un estudio de Deloitte de este mismo año, encontraron que en el 2018 ya las empresas están usando estos modelos predictivos en recursos humanos. El 34% de las compañías encuestadas ya están usando estos modelos para poder predecir. La buena noticia, porque uno podría verlo el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, alguien dice que no hay que ver ni el vaso medio vacío ni el vaso medio lleno, sino que hay que ir a traer más agua. En ese sentido, el 66% no lo están haciendo, pero lo que sí es muy interesante es que el 8% de las compañías lo hacían en el 2015 y hoy ya lo están haciendo el 34%. Es decir, ya hay una conciencia muy, muy interesante
de cómo generar modelos o usar modelos predictivos en las compañías. Particularmente nosotros estamos haciendo este ejercicio con algunas compañías aquí en Colombia de muy buen tamaño, porque ya están viendo la necesidad del People Analytics para poder tomar mejores decisiones frente a su gente. Estas son cifras que quería dejar sobre la mesa, muy intuitivas, muchas evidentemente respaldadas por estudios muy serios, pero en el fondo lo que quería decirles con esto es que la información está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de un clic, y que seguramente podemos encontrar mucha de esa información en fuentes secundarias, en este caso como es acceder a Internet a buscar alguna de esta información, o algunos estudios que existen seguramente públicos, algunos privados que cuestan algún dinero, pero que seguramente nos permite tomar algunas acciones o decisiones. Pues bien, esta es mi primera parte de la charla, y era botar unas cifras o poner unas cifras sobre la mesa para entender que el modelo de analítica de datos, particularmente cuando estamos hablando de gente, es decir, el People Analytics, realmente hace una gran diferencia. Pues bien, nos vamos a ir a lo que vinimos, y es hablar de la gestión del talento basado en datos. Digamos que en general las organizaciones hoy y el mundo con la transformación digital pues está entendiendo que hay que moverse muy fuertemente en tener información con la cual rápidamente poder actuar. Aquí les voy a compartir un pequeño modelo que tuvimos la fortuna de crear dentro de un observatorio de innovación digital que hemos trabajado con algunos colegas. Y en este observatorio hemos planteado que el modelo de innovación digital tiene 5 grandes habilitadores. En este caso, estos habilitadores son como una especie de spinner que va girando para hacer que la transformación digital ocurra en las organizaciones. Hoy se habla mucho de transformación digital y ya incluso las dos palabras se vuelven un poco cliché, pero en el fondo lo que estamos diciendo es hay que plantearse cómo estos habilitadores nos ayudan realmente a transformarnos. Los 5 mencionados son conexión con el cliente, es decir, cómo la transformación digital y la conexión con el cliente se modifica justamente por estar en el mundo digital. El modelo de innovación, cómo logramos que todos los recursos empiecen a trabajar en la innovación. La capacidad operativa, cómo mejoramos la capacidad operativa usando las tecnologías y la transformación digital. Y los dos últimos que tienen que ver con la charla que estoy compartiendo con ustedes, y es pues la cultura digital, es cómo hacemos que la gente empiece a pensar digitalmente, cómo hacemos convivir varias generaciones, baby boomer, generación X, generación Y, seguramente las nuevas generaciones como la generación Z, la última, que es los nacidos después de 2010, que es la generación T o la generación táctil, y estas generaciones cómo empiezan a tener una implicación seria en el modelo de negocio de las organizaciones. Por eso el modelo de negocio está en el centro. Si uno tiene claro que hay unos habilitadores que tienen que estar girando todo el tiempo, conexión con el cliente, capacidad operativa, cultura digital, activos digitales e innovación, pues está seguro que el modelo de negocio empieza a modificarse, a cambiar. Y activos digitales, pues que evidentemente tienen que ver con la analítica de datos. Si eso es así, quiere decir que los negocios hoy tienen que empezar a pensar que la competencia tiene una información privilegiada, que antes era difícil de conseguir, pero insisto, hoy está a la vuelta de un clic. En ese sentido, tener la información no es suficiente, sino que poder manejar esa información y con ella poder generar modelos predictivos puede hacer la diferencia. Entonces, esto es para cualquier negocio, tener la información y poder con esa información generar una analítica que nos permita ser más competitivos, pero como estamos en People Analytics, pues es cómo aplicamos ese modelo de analítica de información, pero para el caso de la gente. Por eso tenemos que unir estrategia, gestión y cultura. Es decir, no es solamente la información de ventas, la información de producto, la información de marketing, que evidentemente es la conexión con el cliente, sino cómo eso se relaciona con la gente que yo tengo en mi organización. Es decir, cómo se comportan, cómo hacen las cosas en la organización, cómo es su compromiso, cómo es su productividad. Y volvemos a las cifras del comienzo. Es decir, cómo hacemos para ser 4 veces más productivo y parecernos medianamente en productividad a una economía como la economía de los Estados Unidos. Y eso se hace, evidentemente, echando mano de el People Analytics. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usamos la analítica de datos para gestionar el talento humano en una organización?
Ese es, digamos, probablemente uno de los temas más interesantes en este nuevo proceso de la cultura digital. Pues la primera pregunta o el primer planteamiento es, pues, ¿cómo son los datos? Y aquí es parte del modelo que queremos compartir con ustedes en esta charla. Este es un modelo creado por nuestra compañía en particular dentro del producto Periplia, por eso van a ustedes a reconocer un modelo que hemos denominado Periplia 12 Square, pero quiero que cojan las bases de este modelo. Entonces, viene por los datos. Llamémoslo concepto, es la visión datos en este de negocio. Entonces, una visión, la primera es la visión por caso, la segunda es la visión por patrón y la tercera es la visión holística. En ese sentido, para hacer la diferenciación, pues una visión por caso, voy a poner un pequeño, viendo ustedes en la pantalla, es Natalia, de 32 años, madre soltera, 2 años de antigüedad, es la comercial con mejor desempeño en el último trimestre en la línea de MIPYMES, ¿cierto? Este es un dato puntual, pero conocer toda esta información de Natalia se vuelve increíblemente relevante si después lo llevo a verlo como un patrón. ¿Cuál es el patrón? Probablemente, se me ocurre para este ejemplo, la línea de negocio que aporta mayor utilidad por empleado en la compañía justamente es la de MIPYMES, que es donde justamente trabaja Natalia. Y ahí empieza uno a encontrar algunos elementos que pueden juntar, digamos, las características de las personas que tienen o responden a este patrón y de pronto encontrar que es que este patrón puede repetirse dentro de esta área de MIPYMES. Y una visión holística ya es una visión mucho más integral, donde ya ni siquiera miramos un área o una regional o una ciudad o un departamento o una provincia, sino que vemos una visión más holística. ¿Qué tal si uno se pregunta, venga, mi compañía es, siendo una compañía en este ejemplo de intermediación financiera, genera mayor utilidad por empleado o es más rentable por empleado que la competencia? Entonces esto tiene una visión mucho más arriba que la que seguramente tendría el patrón. Tener estas tres visiones es muy importante para que la analítica de datos o el People Analytics o la analítica de datos en personas tenga todo el sentido. Entonces no olviden estos tres elementos porque ya los vamos a recoger y los vamos a juntar con otro modelo que tenemos seguramente planteado. La siguiente diapositiva nos lleva a un modelo de madurez. No olviden las tres que mencionamos hace un rato respecto a los datos. Este modelo de madurez es un modelo que Davenport, que mencionamos hace un rato, está planteando, el que hizo el estudio sobre Best Buy, que ha planteado desde hace mucho tiempo, y es cómo es el nivel de madurez de la analítica de información. Y es muy sencilla. La más básica es la descriptiva, es, oiga, ¿qué está pasando en la compañía? Entonces tengo una información descriptiva de lo que está ocurriendo en la compañía. ¿Por qué está pasando? Ya es un tema diagnóstico. Ya quisiéramos todos tener un diagnóstico de esa información que tenemos descriptiva y poder sobre eso plantear qué es lo que está ocurriendo en la organización. Es decir, por qué una persona se va de la compañía, por qué una persona no está siendo productiva de la misma manera, por qué mi compañía es menos productiva que la compañía de al lado, o por qué mi desempeño no es el adecuado, o por qué o el diagnóstico es que no tengo las competencias suficientes en mi equipo para lo que tenemos que resolver. Esta franja, que es descriptiva y diagnóstica, ojalá la mayoría de compañías lo tuviera, porque con esa información incluso se podrían tomar muchas decisiones, porque no olviden que la analítica de datos es para tomar decisiones. Entonces, si no perdemos de vista los datos en términos de visión como mencionamos en la diapositiva anterior, visión del caso, visión del patrón, visión holística, y ahora estamos hablando de descriptivo y diagnóstico, no podríamos pasar entonces a una franja más interesante, que es el análisis predictivo. Quiero saber qué puede pasar. Es decir, que yo pueda con algún grado de certidumbre porcentual, probabilístico, predecir que el año entrante, si no hago nada, se me va a ir la gente, como ya lo hace Google, ¿cierto? O poder predecir el año entrante que si no hago nada, mi encuesta de clima organizacional va a tener un resultado pobre como el que probablemente tuvo este año. O, para no ser pesimista, que no voy a bajar de un resultado muy bueno que tuve y cómo hago para que ese resultado no se baje. Pero todavía más interesante sería poder hacer un análisis prescriptivo, un poco lo que hacen los médicos. El médico te dice o te pregunta qué sientes,
te hace un diagnóstico haciendo una cantidad de exámenes, te predice que si no, que si sigues como vas, pues tener un infarto, en cuyo caso te prescribe hacer deporte, tomarte una cardioaspirina y seguramente mejorar tu alimentación, en cuyo caso hay una prescripción que te asegura que si lo haces, seguramente la predicción va a cambiar. Es decir, ¿cómo logramos que de un simple análisis descriptivo, de unos exámenes diagnósticos, terminemos planteando un plan de acción, una decisión a tomar que nos lleve o su repercusión sea en tener un resultado que yo quiero que ocurra? Esto sería pues el modelo de madurez de la analítica de datos. Si hablamos de talento humano, pues estamos hablando de los grandes macroprocesos de talento humano, donde está atraer y retener, que es como el primero cuando uno trae a la gente y la trae a su compañía, alinearlo con, evidentemente, la visión estratégica, desarrollar las destrezas, habilidades y conocimientos de esas personas y seguramente generar un modelo de compensación adecuado, y este es un círculo que tiene que seguir girando. Y por supuesto todo, digamos, soportado por una posición o visión de liderazgo suficientemente fuerte. Si estos son los procesos de talento humano, si esta es el nivel de madurez de la analítica de información, y este es digamos, los tres grandes conceptos alrededor de cómo se ven los datos, pues nosotros lo que queremos es, con esa información, cómo trabajamos en People Analytics. Ya vamos un poco a llegar al periplo del P-Square, pero la pregunta es, ¿qué es People Analytics? Pues seguramente, y esto lo dice la escuela de Wharton, o el Wharton School, en la Universidad de Pensilvania, en un estudio muy reciente, dice, pues miren, el People Analytics no es más que una aproximación basada en datos, que lo mencionamos hace un rato, caso, patrón, holístico, para administrar o manejar de manera adecuada las personas en el trabajo. Seguramente es una analítica aplicada a selección, contratación, retención, desempeño, formación, aprendizaje, desarrollo, cómo se deben componer los equipos, cómo deben funcionar, pero seguramente es una aproximación más rigurosa a una función que nosotros siempre hemos dicho que es blanda. Sin embargo, lo que estamos descubriendo es que con buena analítica de datos se pueden predecir cosas incluso en una función tan blanda como esta. Ellos en su estudio también hablan de que es un campo que va creciendo vertiginosamente por una razón, y es que antes no era tan fácil tener la información porque no teníamos las posibilidades tecnológicas. Hoy es absolutamente increíble porque todos nosotros, queriéndolo o no, le estamos entregando a través de nuestros aparatos celulares, le estamos entregando información particularmente digamos, a las grandes salvaguardas de información en el mundo, de quiénes somos, cómo vivimos, qué comemos, qué tomamos, a dónde paseamos, en dónde viajamos, por qué calles nos movemos, qué viajes hacemos, qué nos gusta, y esas posibilidades tecnológicas también están a la vuelta de la esquina. Por supuesto, hay mayor poder de procesamiento de información, hay muchas más herramientas de analíticas en el mercado. Tradicionalmente, las herramientas de analítica eran herramientas estadísticas que tenían que correr durante días para generar, y estoy hablando de hace 20 o 25 años, no estoy hablando de mucho más, y hoy particularmente uno puede hacer mucho de esto con herramientas muy simples y muy sencillas, incluso desde usar una hoja electrónica donde puedo hacer predicciones y regresiones, pero sobre todo herramientas mucho más poderosas, y voy a mencionar tres muy reconocidas en un mapa de una empresa que las cataloga de acuerdo a su creatividad y su innovación, como pueden ser Power BI, que es la plataforma de herramienta de datos de Microsoft, una que se llama Qlik, Q-L-I-K, que tiene una gran capacidad de procesamiento, o una como Tableau que genera una cantidad de información, o el mismo SPSS, que es una plataforma muy interesante estadística que ha tenido unas mejoras en términos de visualización súper interesantes. Entonces, hay muchas herramientas, y mencioné esas cuatro por mencionar algunas, pero hay muchísimas. El mismo SAP tiene un modelo de analítica de datos. Pero más allá de las herramientas existentes, lo que me interesa a mí es cómo logramos reconocer esas diferencias que hay con la información en las personas que tenemos y los sesgos alrededor de la medición que seguramente ocurrían antes porque no teníamos esa información a la mano. Y un reconocimiento real del valor que tienen las personas en las organizaciones. Si esto es People Analytics, pues me voy a mi tercer bloque de conversación, de los cuatro que quiero compartir con ustedes hoy, que es cómo se construyen tableros de claridad, y lo hemos denominado Periplia 12 Square. Este es Periplia 12 Square.
Entonces, no olviden, toda esta charla está muy hilada y lo que estamos diciendo es, si usted cruza visión del caso, visión de patrón y visión holística contra los cuatro niveles de madurez: descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo, genera un tablero que tiene 12 casillas, justamente de ahí su nombre, que le permite a usted hacer preguntas poderosas y preguntas inteligentes. No es que uno no se haya hecho preguntas inteligentes en el pasado, es que probablemente se queda uno un poco corto en hacer estas preguntas inteligentes. En ese sentido, el punto relevante aquí es, bueno, ¿qué preguntas inteligentes podemos desarrollar para hacer estos tableros de claridad usando el Peripia 12 Square? Eh, Particularmente, vamos a plantear para este ejemplo, y voy a poner uno muy reconocido digamos, en la analítica de datos de personas, que tiene que ver con la rotación. Entonces, si yo hiciera una pregunta sobre un reto importante para un área de talento humano en una organización respecto a su estrategia de negocio a futuro, podría ser una cosa tan fuerte como esta. ¿Cómo podré disminuir en mi organización la rotación del talento humano en los próximos 5 años? Supongamos que ese es el reto. Como este puede haber cualquier reto. ¿Sí? El reto podría ser, bueno, ¿cómo logro que mi nivel de servicio al cliente se mejore en mis áreas de servicio? ¿Cómo logro generar mejor innovación en la compañía? Fíjense que las preguntas pueden ser preguntas de negocio muy poderosas que deben estar aquí. Pero una vez uno hace esta pregunta, esto ya lo empieza uno a focalizar. Entonces, aquí, por supuesto, hay que usar pues, a los expertos que tienen conocimiento alrededor de la rotación, en este caso, que es el ejemplo que estoy proponiendo, y empezamos a usar nuestra matriz de Peripia 12 Square. Peripia 12 Square tiene 12 casillas. Nuestra invitación es a que se vaya haciendo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Seguramente la primera que haremos es una pregunta muy simple. Un caso y descriptivo. Si quiero saber de mi rotación, al menos preguntémonos quiénes se han ido de la organización. Esa es una pregunta muy simple. Es quién se ha ido de la organización. O sea, si yo tuviera en mi base de datos o de alguna manera registrado las personas que se han ido, podría saber cuántas son, seguramente podría saber si son hombres o mujeres, podría saber cuánto duraron en la compañía, es decir, la base de información. Alguien diría, bueno, pero es que esa información no es tan fácil de lograr o de conseguir, que siempre esa información está regada por todas partes. Particularmente nosotros desarrollamos esta plataforma Periplia, donde Periplia es capaz de capturar esa data de manera centralizada en la nube y las compañías pueden tener esa información con mucha facilidad y a la vuelta de un clic, que es la promesa de valor que hoy se tiene que hacer en la transformación digital. Entonces, esta primera pregunta, muy sencilla, no tiene mayor pretensión. ¿Quién se ha ido de la organización? Segunda pregunta, si ya empezamos a tratar de ver patrones, surge o nos debería surgir una pregunta como esta. Este es un ejemplo de cómo se usa Peripia 12 Square y es la construcción de estas preguntas. Pues la segunda pregunta es, bueno, si hay gente, si ya sabemos quiénes se han ido, al menos podríamos identificar cuáles de las áreas de mi compañía son más propensas a perder sus recursos. Pues uno diría, hombre, si soy una empresa de un contact center, pues seguramente pues, mi equipo o la gente que trabaja en el contact center, los agentes probablemente tienen más rotación que la que pudiera tener otra área. Pero puede estar en una compañía de producción donde la gente de producción son las más estables, pero probablemente la gente de marketing no lo es tanto. O puede uno encontrar algunas hipótesis de algunas áreas que tienen rotación porque no hay un clima laboral adecuado. Todo eso son hipótesis que solo podemos resolver si tenemos datos. Si vamos a la holística, diría, bueno, en la parte descriptiva, si estamos hablando de la rotación, ¿qué información me podría ser interesante? Hombre, quiero saber cómo es mi rotación frente a otras organizaciones del sector, porque puede que me esté dando yo latigazos y mea culpas diciendo que somos una empresa con una rotación muy alta y resulta que el sector tiene una rotación 3 o 4 puntos porcentuales por encima de nosotros. Esa información seguramente también es relevante, no siempre es fácil conseguirla, pero seguramente nos va a dar más información. Si seguimos adelante, estamos hablando de ya un análisis diagnóstico. Ya podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ya sabemos quiénes se han ido, ya sabemos qué áreas son las más propensas a perder sus recursos, ya sabemos que no rotamos tanto frente a otras compañías del sector. Sin embargo, ya empiezo a decir, bueno, ¿cuáles son las características de las personas que se han ido? ¿Qué edad tienen? ¿Tienen hijos? ¿Dónde viven? ¿Qué estatus socioeconómicos son? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cómo es su núcleo familiar?
esa información nos empieza a dar cosas más interesantes para diagnosticar qué pasó o qué puede haber pasado con las personas que se van. Ahora, cuando ya uno quiere ver patrones, de pronto hay que trabajar en las razones por las cuales se van las personas del área, de un área en particular, por ejemplo, del área comercial, si este fuera una compañía de un gran equipo comercial, por ejemplo. En ese sentido, empieza uno a decir, bueno, ¿y de dónde saco esta información? Hombre, ya habremos montado nosotros una encuesta de salida cuando la gente se va de la compañía para entender esas razones, o será que tenemos que ir a llamar a los que se han ido para entender por qué se fueron, o es que esta compañía cuando la gente se va dice, no me importa que se vaya, no me si se quiere ir, pues que se vaya, o si no me interesa que siga en la compañía, pues yo lo saco y no me interesan las razones. Fíjense que cuando ya empieza uno a encontrar las razones, puede empezar a cruzar esta información con el análisis diagnóstico, con las características de las personas y puede encontrar cosas muy interesantes. Y por supuesto, ya empieza uno a hacerse preguntas más holísticas como, venga, ¿será que en esta compañía hay una relación entre la rotación y los resultados de clima organizacional? En ese sentido, eh, apenas llevamos la franja de descriptivo y diagnóstico. Imagínense poder llegar al predictivo. Entonces empecemos a hacer preguntas predictivas. Y aquí es donde nosotros en talento humano, incluso en la analítica de negocios, nos quedamos súper cortos porque apenas logramos, si acaso, llegar al diagnóstico, pero nunca al predictivo. ¿Qué pasa si uno empieza a hacerse preguntas que uno antes no soñaría contestar? Venga, si no hago nada, ¿quiénes se irán de la compañía en menos de un año? Ojo, poder predecir que Pilar, Gustavo, Paola, Angélica, Marta Lucía, Juan Camilo, con nombre propio, poder predecir que este se va a ir, si no hago nada, se va a ir en 3 años, este si no hago nada, se va a ir en 2. Es más, si es una rotación deseada, me interesaría que en 2 o 3 años este recurso se moviera, por ejemplo, a otra de las compañías del grupo, por decir alguna cosa. Eso es empezar a hacerse preguntas que antes eran impensables contestar y que hoy, con una buena base de información y con incluso un Excel que pueda generar regresiones lineales y que podamos generar correlaciones de variables, lo tendríamos. O preguntarse, venga, ¿cuál será el área de mayor rotación y cuánto será su tendencia en 5 años? O sea, incluso anticiparse 5 años de lo que puede pasar. Y esto suena ya como a Black Mirror, de esta serie muy reconocida, que supuestamente es futurista, pero que no lo es porque ya está ocurriendo. Bueno, con de este equipo comercial, ¿en cuánto tiempo mi competencia se va a llevar a mis mejores comerciales? Y ya me voy al mundo de la prescripción. Imagínense uno preguntarse, venga, ¿y si mejoro la capacitación y mejoro el salario variable, será que puedo retener a Diana? Y no como nos suele ocurrir, que es que el día que Diana dice que se va a ir, entonces salimos corriendo a ver qué le ofrecemos porque es un recurso increíblemente valioso y tenemos entonces que decirle que le subimos el sueldo, pero que además entonces le damos la capacitación que lleva pidiendo 2 años, pero apenas hago eso, entonces se me va a armar un problema porque en el área hay 5 personas que vienen pidiendo lo mismo, pero solo se lo estamos entregando a Diana. En ese sentido, por eso hay que hacerlo anticipadamente y de una manera estructural y no de una manera coyuntural. Y claro, ya si me veo por patrón, es pensar si logro mejorar las competencias de liderazgo de un líder, si eso me afecta positivamente el índice de rotación. Entonces uno se preguntaría, y hasta ya puedo llegar a preguntar. La respuesta es sí, con la analítica de datos podemos contestar eso. ¿Qué necesitaríamos? Pues tener suficiente data recogida para poder contestar. Y obviamente, si ya llegamos a la cumbre del Peripia 12 Square, podríamos llegar a una pregunta de este calibre, que puede ser supremamente interesante, como si modifico la política salarial y mejoro el clima organizacional, mi índice de rotación es general de la competencia, o sea, ya me empiezo a comparar con la competencia y empiezo a plantear que ese puede ser un valor agregado en mi compañía. Esto es Peripla 12 Square. Es el modelo que nosotros hemos planteado para hacer preguntas y de hecho lo tenemos registrado en un documento que se llama 7 pasos para generar la analítica de datos en las personas o en el People Analytics, pero es un método relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay que trabajarlo con mucha fuerza y con mucha energía para asegurar que puedo contestar esas preguntas. ¿Qué se requiere para contestar? No, es la capacidad de capturar los datos y 2, tener la capacidad de analizarlos. Y probablemente una tercera que no siempre tenemos, que tiene que ver con la cultura digital, y es que las personas y nuestros líderes de nuestras áreas de talento humano, incluso nuestros líderes de las áreas de negocio, se hagan estas preguntas. Y muchas veces ni siquiera se hacen estas preguntas. Estoy seguro que muchos de ustedes reconocerán que el índice de rotación que lleva una compañía seguramente dirá cuál fue la rotación del año pasado, cuál la de este año. Ojalá no se nos haya subido, no mucho más que eso. Miren todas las preguntas que hay acá
y no solo todas las preguntas, sino todas las respuestas que podemos generar para tomar una buena decisión. Este era nuestro tercer bloque de información que queríamos compartir con ustedes. Fíjense que de este cuadrito de 12 casillitas ya empiezan a salir indicadores interesantes. Seguramente todos tendrán indicadores de rotación, seguramente de permanencia deseada, pero ya empieza uno a preguntarse esa rotación, ¿cómo la puedo yo comparar o validar contra variables sociodemográficas, contra o frente a cada empleado, o por razón de salida, o por grupos, o por áreas, o por regional, o por empresas, y lo puedo calcular semestral o anualmente? Esto sería básicamente la base de nuestros dos primeros niveles de descripción y diagnóstico que tenemos en el modelo 12 Square. Pero lo que hace poderoso este modelo es que cuando subes a predictivo y subes a prescriptivo, aparece un botón de indicadores que antes ni siquiera teníamos previstos, con los que nos vamos a comparar. Resultados de las acciones de formación, resultados de la competitividad salarial, resultados de la equidad salarial, resultados de desempeño, clima organizacional, resultados de la evaluación 360. Todas estas las sacamos del Peripia 12 Square. Pero lo bonito de esto en la analítica de datos es que hoy ya podemos generar correlaciones y fórmulas predictivas relacionando estas que acabaron de salir, estas 6 que están al lado izquierdo de sus pantallas, versus la de rotación. Pero si además todas estas las cruzamos por variables sociodemográficas, por razones de salida, por áreas, por regionales, por empresa, la información que tenemos nos va a permitir realmente tomar decisiones muy acertadas y sobre todo decisiones que sí están respaldadas por información y no solo por la intuición del gerente de turno o de la persona de talento humano de turno. Eso nos lleva pues a pintar seguramente unos tableros muy bonitos, que ya la visualización pues es un problema más de diseño y hay unos expertos en este tipo de información, pero hoy ya casi que muchos de los sistemas que les mencioné son capaces de generar un tablero con un mapa donde te puede comparar por países, donde puede mirar digamos, las frecuencias mayores de ciertas competencias, el desempeño y poder hacer un mapeo de la rotación de una compañía y luego darla y poder hacer drill down y entrar a mirar información. Pero estas dos últimas tienen que ver mucho más con la forma de visualizar. Pero lo de fondo es tener muy fuertemente armado este Periplia 12 Square para que de aquí yo pueda brincar a unos indicadores que normalmente son los que reconocemos, solo que ahora lo hacemos por diferentes observación, y los juntamos con otros indicadores que antes hubieran sido impensables, con los cuales hacemos correlaciones y generamos fórmulas predictivas. Y puedo empezar a predecir y a prescribir, en este caso, lo que quisiéramos hacer particularmente en talento humano. Muy bien, entramos entonces a nuestro cuarto y último bloque de mi charla, que digamos que lo esencial ya está dicho. Vimos datos generales, vimos cómo era el modelo de gestión de talento humano basado en información versus el tradicional, y por eso nos metimos en este módulo o modelo de Peripia 12 Square con visión por caso, visión por patrón, visión holística y seguramente los 4 niveles de madurez y poder hacer preguntas adecuadas para llegar a un tablero como el que mencionamos. Esto suena fácil, pero por supuesto hay que hacer un trabajo muy importante. Pero no me quiero ir sin darles algunos elementos o un elemento final de cómo involucrar a las personas en la información hace que uno pueda tomar decisiones completamente distintas. Entonces vamos a hablar de un último tema que se llama panel de proporción. Este es como, llamemos el plus de esta charla, el bonus track. Y es, un panel de proporción no es más que una visión holística de la información. Esa visión holística es tener todo el mapa completo. En este caso voy a proponerles un panel de proporción de 4 retazos, llamémoslo así, que cada uno mide el 25%. Solo para ver cómo es un panel de proporción, pues habrá paneles de proporción que cambian, donde una parte será el 35%, el otro el 25%, el otro el 15% y el otro el 25%, pero siempre tener la visión holística de la información. Este es un panel ya un poquito más elaborado, donde seguramente hay unos subconjuntos dentro de cada uno de los que acabo de mencionar. Pero a este particularmente, que es a donde quiero llevarlos, le acabo de incluir que esta división es una división por continentes. Digamos que este es el planteamiento de los continentes, ¿cierto? En ese sentido, estos continentes están
asociados a unas cifras que son financieras. Aquí acabo de hacer aparecer a Colombia, miren, creo que ustedes lo ven ahí apareciendo y desapareciendo, para este panel, que ustedes todavía no saben qué es, pero ya les voy a decir la información que tenemos acá. En este caso, la decisión es en este panel de proporción, queremos llenar la información económica del mundo. O sea, estamos yendo ya a lo más holístico, que es las economías mundiales. Esta es la proyección de la economía de los países y del mundo entero para el año 2019, sobre un panel de proporción. Los valores están en millones de dólares, pero más allá de que esto es un Producto Interno Bruto y una cosa financiera, lo que quería era transmitir que uno muy fácilmente en un panel de proporción puede ver información muy interesante. Quiero que empiecen a ver lo interesante de esta información para que saquemos datos de la analítica que nos permita tomar alguna decisión. Aquí ya les planteo parte de la información. Primera sorpresa, o no sorpresa, pero primera información que puede ser relevante es, pues todos sabemos que la economía de los Estados Unidos es la más grande, razón por la cual tiene casi el 25% de toda la economía del mundo. Eso sorprende mucho, porque la economía de los Estados Unidos tenga semejante tamaño. La segunda economía es la China, que básicamente está lejos todavía. Todo el mundo dice que ya China está muy cerca, no, todavía le faltan varios años si quisiera alcanzar a Estados Unidos, y Estados Unidos no se va a dejar alcanzar seguramente. Pero sorprende que un país tan pequeño como Japón sea la tercera economía del mundo. Ahí están las tres economías más relevantes del mundo. Está Norteamérica, está Asia, y está Europa, que es el verde. Alemania es la cuarta, y la quinta es la India, que también sorprende mucho, y la sexta es Reino Unido. Pero quiero que se sorprendan de dos cosas más, y solo quiero dejarlas mencionadas. La primera, Colombia es la economía número 39, no estamos tan lejos, siendo que el mundo está más o menos conformado por 200 y pico de países. Pero sorprende que la economía colombiana es más grande que la chilena. Todos normalmente creemos que es lo contrario, que Chile es una economía más grande. Es más grande la colombiana. Por supuesto es más grande la mexicana. Y por supuesto es más grande la brasileña. Nosotros somos seguramente en la economía latinoamericana la cuarta economía de Latinoamérica. Bueno, la quinta, porque me falta Argentina en este caso. Pero también sorprende que Finlandia es una economía más pequeña que la colombiana. Finlandia tiene una economía que está unos miles de millones de dólares por debajo de la colombiana, siendo la economía número 44. Y uno se sorprende porque Finlandia es un país desarrollado donde tiene un nivel, probablemente los más altos niveles de vida, y uno se pregunta, pero ¿cómo así que somos más grandes los colombianos que la economía finlandesa? Y quiero dejar de presente una que me interesa mucho, que es Corea del Sur. Corea del Sur básicamente está en el puesto número 11. Y eso sorprende mucho porque Corea del Sur era un país con una pobreza hace unos 40 años o 50 años mayor en términos de pobreza que Colombia, por ejemplo. Eso sorprende mucho. Bien, entonces aquí simplemente dimos un paso en un panel de proporción económicas, no hay que ponerle mayor trascendencia, y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor por qué está hablando de economía mundial si la charla era de People Analytics? Entonces, aquí viene el componente más interesante. En el momento en que uno toma la decisión de incluir en los indicadores las personas, es decir, en este caso la población, las cifras cambian rotundamente. Y les voy a poner el ejemplo clarísimo. Pues Finlandia, que era una economía chiquitica, aquí atrás, la veíamos aquí atrás, muy pequeñita, Finlandia, contra Colombia, un poco más pequeña, apenas le metemos el componente de personas, la cifra cambia radicalmente. ¿Por qué? Finlandia genera 276 millones de dólares, de 76 mil millones de dólares, perdón, al año. Es la economía número 44. Colombia genera 336 mil millones al año, pero es que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes. Finlandia solo tiene 6. Es decir, 6 millones de habitantes generan una economía del tamaño de una como la colombiana, que tiene 50 millones. Por supuesto, el ingreso per cápita en Finlandia es 49 mil dólares por persona al año, mientras el de Colombia es de 6 mil. Pero miren qué interesante. Chile, que es más pequeña la economía que la nuestra, solo tiene 18 millones de habitantes. Entonces, 18 millones de habitantes generan una economía casi tan grande como la colombiana. Cuando miro el ingreso per cápita por persona, pues Chile produce 16 mil dólares al año por persona, mientras Colombia solo produce 6 mil. Es decir, cuando meto el componente persona,
encontramos que Chile es casi 3 veces mejor que Colombia en términos económicos. Y miren la sorpresa, China, que seguramente no, es la segunda economía más grande del mundo, cuando ya lo llevamos a per cápita, dado que tiene una población estimada al final de este año de 1.400 millones, pues miércoles, China ya se parece más a México, no a Estados Unidos. Sin embargo, miren lo sorprendente, Estados Unidos sigue siendo una de las más grandes, incluso más grande en per cápita que Japón, más grande en per cápita que Alemania y más grande que per cápita que Finlandia. Es decir, que Estados Unidos tiene una productividad mucho mayor a la de Colombia. Y aquí se pregunta uno si el famoso un cuarto que dijimos al comienzo realmente era terrible. Pues les digo que puede ser peor. Les digo que fácilmente esa relación entre Colombia y Estados Unidos, si hacemos la comparación, está casi en 10 veces. O sea, la economía norteamericana o la economía de los Estados Unidos, cada persona de allí produce $65.000 por año en su Producto Interno Bruto, mientras nosotros apenas producimos 6.000 y seguramente trabajamos más horas que ellos. Es decir, nos falta un poquito de capacidad productiva. Y creo que la siguiente diapositiva lo explica. Y por eso hablé de Corea del Sur. En la innovación, pues Colombia está totalmente rezagado y muchos de los países latinoamericanos. Mientras en Colombia, en el 2017, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, hicimos 784 requerimientos de patentes. Toda Latinoamérica hizo 65.000, ni siquiera llegamos al 0,1%. Pero sorprende más que Corea del Sur, que era un país hace 40 o 50 años más pobre que Colombia, hoy está haciendo 226.000 requerimientos de patentes, o sea, supera incluso en casi 4 veces a toda Latinoamérica, y pues obviamente si la comparamos con Colombia, pues casi que somos una cifra marginal. Y los Estados Unidos es capaz de generar 225.000 requerimientos de patentes en un mismo año. Es decir, que en ese sentido, pues ahí es donde uno entiende por qué Estados Unidos y Corea del Sur están donde están y nosotros, los países latinoamericanos, no lo logramos. Es porque nuestra gente y nuestro modelo económico no permite o no deja o no propicia el modelo de innovación de una manera adecuada y genera la cultura que debemos requerir. Por eso el reto que tenemos nosotros con People Analytics es qué hacemos para que el modelo de competencias funcione de la manera más adecuada. Y por eso se pregunta uno si Colombia realmente es 4 veces menos productivo que Estados Unidos o, como acabamos de mostrar en las cifras, probablemente podríamos llegar a ser 10 veces menos que ellos porque no tenemos este modelo de cultura organizacional como quisiéramos plantear. En ese sentido, cierro mi charla diciendo y haciendo un pequeño resumen, y es, las cifras que vimos al principio son cifras relevantes que hay que analizar con profundidad, pero que tienen sentido si entendemos nosotros que el People Analytics es el mecanismo o la forma de hacerlo. Si nosotros entendemos que el People Analytics es un mecanismo, un modelo para poder gestionar la información y poder tomar decisiones adecuadas, nos podemos concentrar en que esta productividad seguramente mejore y podamos llegar a ser en algunos años un país como Corea del Sur o incluso, ¿por qué no?, como los Estados Unidos en términos económicos, porque tenemos la capacidad, pero probablemente los modelos no nos están ayudando. Y tenemos un modelo que se llama Peripla 12 Square, a través del cual hacemos preguntas inteligentes, buscamos la información de manera inteligente y con base en eso tomamos decisiones inteligentes. Y si esas decisiones son buenas, la productividad seguramente empieza a mejorar. Ese, digamos, que es la charla del día de hoy, y cerré con un bonus track que es trabajar en el panel de proporción, que es una herramienta muy sencilla de tener visión holística, solo para demostrar que apenas le pones el componente people, los indicadores te muestran otra cosa completamente distinta, y esa es la invitación que queremos desde Felipe para poder hacerlo. Entiendo que hay algunas preguntas. Alejandro pregunta, ¿qué proceso me recomienda para comenzar un ejercicio de People Analytics en mi empresa? Mi compañía está en el sector de producción de eventos de entretenimiento. Digamos que ahí, Alejandro, diría que lo primero es entender si tienes la información. Entonces, lo primero es seguramente la información básica de tener a las personas de tu empresa y a las que han pasado por ella y a las que entran, a las que salen. Puedes tener personas seguramente empleadas y seguramente personas que trabajan freelance,
o por honorarios. Esas personas hay que tenerlas porque son parte de tu proceso productivo. Si uno tiene esa información, luego puede empezar a plantear herramientas justamente para poder hacer cierto tipo de comparaciones. O sea, habría que preguntarse si tu compañía ya se ha hecho una encuesta de clima organizacional o si ha hecho varias encuestas de clima organizacional, o si no ha hecho ninguna, pues habría que empezar. Seguramente habría que trabajar en hacer un proceso de gestión del desempeño para tener los objetivos. Seguramente habría que trabajar en definir las competencias. Si ya las tienes, entonces seguramente hacer evaluación 360. Cuando empiezas a tener esa base de información, la analítica de datos empieza a ser muy sencilla. Y lo digo que es muy sencilla porque en el fondo, si tú quieres hacer un ejercicio de People Analytics, seguramente tú usarías un Periplato Alpha Square para hacer buenas preguntas. Y te digo, si tu compañía es una compañía pequeña, y de pronto me estoy adelantando una pregunta que está haciendo Valeria en este momento, pues seguramente esa información la puedes administrar en un Excel sin mayor pretensión o en herramientas que existen en el mercado, como el caso de Periplia, que es una plataforma a la vuelta del clic, como decimos nosotros, donde puedes en la nube rápidamente subir la información de tus empleados, rápidamente poder hacer todas estas herramientas y poder usarlas y luego empezar a cruzarlas haciéndote las preguntas que requieres para, en este caso, para tu compañía, que es de producción de eventos, que me imagino te interesa mucho saber que tus eventos se logren a tiempo, dentro del presupuesto adecuado, con la logística adecuada, y entonces empiezas a mejorar tu productividad. No sé si contesté del todo tu pregunta, pero de pronto complemento con la segunda pregunta que hace Valeria. Si una empresa de tamaño pequeño puede hacer este tipo de analítica, particularmente nuestra compañía es una compañía pequeña, digamos que cuando tenemos muchos proyectos podemos ser un equipo de 50, 60 personas en algún momento del tiempo, y sí se puede hacer analítica de datos con esas personas. ¿Por qué? Porque incluso para 15 personas tendrías la capacidad de, insisto, hacer una encuesta de clima, hacer un diccionario de competencias, generar un proceso de gestión del desempeño, hacer una valoración de equidad y de competitividad salarial, y con base en eso empezar a encontrar patrones de productividad dependiendo del tipo de empresa que tú tengas, así seas pequeña. Y como insisto, ya no era como antes que solo las grandes empresas podrían pagar estos grandes sistemas para analítica de datos. Hoy la analítica de datos está a la vuelta de la esquina, insisto. En Excel, por ejemplo, se pueden hacer correlaciones de variables y se pueden hacer regresiones lineales y se puede manejar. Entonces, la respuesta, Valeria, es, pues te invito a que entres a nuestra página de Periplia, www.periplia.com, porque seguramente ahí puedes encontrar la base donde vas a sacar la información y luego seguramente cómo puedes aprovechar esa información para generar lo que nosotros denominamos tableros de claridad con preguntas poderosas e inteligentes. Leandro pregunta, ¿algún ejemplo para aplicar en formación y desarrollo? Creo que ese es uno de los ejemplos más relevantes. Seguramente una de las preguntas que hacemos en formación y desarrollo es si lo que estamos nosotros haciendo de formación y desarrollo realmente están dando el resultado, no para que la gente esté capacitada y tenga la competencia, sino para mejorar la productividad de esas personas en las áreas en las que se desempeñan. Entonces, particularmente, y es muy casual porque estamos haciendo un proyecto con una empresa de un fondo de pensiones muy reconocido aquí en Colombia, con el equipo de talento humano. Y una de las preguntas que se están haciendo es, ¿cuál ha sido el impacto de la formación y el desarrollo en los empleados que están de frente o que tienen el front con, con los usuarios, en este caso, que están cerca a ser pensionados, y cómo esa relación funciona? Y por supuesto, si uno tiene la información de qué cursos has generado, a quiénes se los has dictado y luego valoras cuál es el desempeño que han tenido estas personas en cada área, puedes empezar a encontrar correlación entre la formación que hiciste y te puede además enfocar hacia dónde prescriptivamente deberías llevar tu formación. Entonces uno dice, no, pues a ver, si es una cosa de pensiones, enseñémosles a todos cómo es el modelo pensional que hay en el país y con eso es suficiente. De pronto es un problema de servicios, de pronto es un problema de empatía, de pronto es un problema de liderazgo de los supervisores de estas personas, en cuyo caso probablemente la formación no es en temas pensionales, sino la formación seguramente podría ser en liderazgo, o la formación podría ser en gestión de servicio o en otras que te puedan generar, y puedas tú enlazar la formación justamente con el resultado estratégico de la empresa, no con que
oiga, qué bueno, hice la Universidad de Liderazgo y tengo a todos los líderes yendo a todos esos cursos y todos los líderes hasta aquí diciendo, ya no me da el tiempo de ir a tantos cursos y en cambio la organización perdiendo dinero. O al revés, les di unos talleres increíbles de generación de ideas o de modelos innovadores y eso ha hecho que estas áreas tengan mejor resultado comercial. Si empiezas a encontrar esa relación de analítica de datos, que insisto, hoy se puede hacer un Excel con un modelo de correlación muy sencillo, podrías empezar tú desde formación y desarrollo a definir mucho mejor tu plan de capacitación. Son las 7 de la noche, no me quiero pasar del tiempo, tengo otro par de preguntas que están sobre la mesa, voy a tratar de contestarlas y cerraría la charla ahora mismo invitándolos a nuestro siguiente webinar que creo que les va a interesar y les va a gustar mucho, pero antes quiero contestarle a Mauricio Pérez. Dice que observa muy útil e interesante la metodología, incluso para el análisis de cualquier industria. Es cierto, muchas gracias. Por supuesto, la formulación corresponde a cada empresa y negocio. ¿Lo observan ustedes de la misma manera? Es como la pregunta es si es de la misma manera. El método es igual, pero evidentemente las preguntas son distintas. Y aquí lo relevante es que lo relevante es que tengas a la gente experta de negocio al lado de la gente de talento humano cuando quieras People Analytics. Si quieres Business Analytics, es que los expertos los sentemos en un proceso de co-creación a crear estas preguntas inteligentes y a crear el Periple 12 Square. Porque finalmente quien hace las buenas preguntas son seguramente los expertos que conocen. Tú preguntas que te surge la analogía entre la gente empleados y la gente clientes, entonces se puede trasladar a mercadeo, sin duda, se puede trasladar. De hecho, curiosamente esta mañana estábamos haciendo un pequeño ejemplo de una empresa que tiene un restaurante de hamburguesas y quisiera un poco entender cómo mercadear su producto dependiendo del tipo de empleados que pudieran acceder a este restaurante. Y claramente el Periple 12 Square permitía hacerse preguntas de todo tipo, como desde, hombre, ¿quiénes son los que, de qué edades son las personas que entran y a qué horas entran a mi restaurante para pedir hamburguesa de pollo con papa rostizada, ¿sí? Entonces, si eso empieza a darte información, de pronto empiezas a modificar tu modelo en términos de mercadeo. Por supuesto, hice el ejemplo del restaurante de hamburguesas como un tema pequeño, pero si tú lo extrapolas a una compañía de marketing que seguramente tiene que hacer los estudios frente a sus clientes, esto sería realmente muy, muy valioso para las empresas. Listo, Mauricio, muchas gracias por la pregunta y gracias por las felicitaciones. Muy bien, dicho esto, entonces cerramos nuestro webinar del día de hoy. Insisto, no quiero dejar de que no vayan a nuestra siguiente webinar, que son 5 pasos para desarrollar el talento de tu empresa, que dictará Pilar García el próximo jueves 24 de octubre a las 2 de la tarde, y creo que van a tener a una de las personas más que más sabe de este tema. Curiosamente, es la responsable y creadora de todo el modelo y líder de todo el modelo Periple. Entonces, los esperamos el jueves 24 a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por la participación, por las preguntas, y espero que lo hayan disfrutado, siendo hoy jueves en Bogotá, 7 de la noche, 5 minutos. Muchas gracias, un abrazo para todos.